Capítulo 3. La caída de la inocencia. El sol apenas lograba colarse a través de las gruesas cortinas cerradas, bañando la mansión Lafayette con una luz enfermiza. En el aire flotaba un olor a madera vieja y humedad, una fragancia que antes estaba oculta tras los aromas de flores frescas y especias criollas. Ahora, con la casa en silencio, esos olores se volvían opresivos, como si la misma estructura se estuviera marchitando. Los pasillos, antaño llenos de murmullos, risas y pasos apresurados de sirvientes cumpliendo sus deberes, ahora parecían un mausoleo. Las alfombras estaban sucias, los candelabros llenos de polvo, y los relojes seguían marcando el tiempo con una monotonía insoportable. Pero lo peor era la ausencia de música. La radio del salón, que antes llenaba la casa con vibrantes melodías de jazz y piezas clásicas que su madre adoraba, estaba apagada. Todo estaba apalado. Alastor caminaba descalzo por el pasillo, sintiendo la frialdad del suelo. Su camisa estaba desordenada, y el cabello le caía en mechones despeinados sobre la frente. No era por descuido, simplemente, nadie parecía notar si su aspecto estaba impecable o no. Nadie le prestaba atención. Giró la cabeza al escuchar pasos a lo lejos. Se asomó por la baranda del segundo piso y vio a algunos sirvientes moverse con cautela. Se esforzaban por hacer su trabajo en silencio, con la mirada baja y las manos temblorosas, como si temieran hacer el más mínimo ruido. Alastor no entendía por qué actuaban así. Solían ser más ruidosos, más animados. Jean, la cocinera criolla, siempre tarareaba canciones mientras preparaba la comida. André, el jardinero, a veces lo dejaba ayudar a plantar flores. Ahora, nadie le dirigía la palabra. Un vacío incómodo le pesó en el pecho. Empujó la puerta del estudio de su padre sin esperar permiso. La habitación estaba sumida en penumbra, con la chimenea apagada y el aire cargado con el fuerte aroma del whisky. La luz de la tarde entraba en haces tenues por las cortinas entrecerradas, iluminando la silueta de Monsieur Lafayette, hundido en su gran sillón de cuero. Alastor lo miró fijamente. El hombre que alguna vez había sido imponente, con un porte orgulloso y una presencia inquebrantable, ahora no era más que una sombra de sí mismo. Su traje, que solía estar perfectamente planchado, estaba arrugado y sucio. Su barba crecía desordenada, y en su mano temblorosa sostenía una copa medio vacía. Alastor sintió algo parecido al asco. «Papá, mamá decía que no debías beber tanto». Su voz apenas rompió el silencio de la habitación. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a girar lentamente la copa en su mano, observando el líquido ámbar como si allí estuviera la respuesta a todos sus problemas. «Mamá decía muchas cosas», murmuró finalmente, con la voz áspera y carente de emoción. No levantó la mirada. No se inmutó. Alastor esperó, con la espalda rígida. Esperó que su padre dijera algo más, que lo mirara, que le preguntara cómo estaba. Pero nada. Era como si no existiera. Su mandíbula se tensó. Dio un paso más, queriendo exigir una reacción, pero entonces... El susurro. ¿Lo ves? No le importas. El escalofrío le recorrió la nuca. Su corazón dio un vuelco. Giró la cabeza con rapidez, buscando con la mirada a alguien detrás de él. Pero el estudio estaba vacío. Alastor tragó saliva y cerró los ojos con fuerza. No. No iba a escuchar esa voz. No ahora. Salió de la habitación sin despedirse. Su padre ni siquiera notó que se había ido. El comedor de la mansión parecía más grande ahora que la mesa estaba casi vacía. Solo quedaban 3 cubiertos servidos, uno para su padre, uno para él y otro que nadie tocaba. Antes, la mesa solía estar llena. Se sentaban juntos, su madre hablaba de libros, de música, de historia. Su padre le escuchaba con una sonrisa discreta, mientras el abuelo de Alastor se quejaba sobre los tiempos modernos y los sirvientes servían con un aire de calidez. Ahora, solo quedaba él. Alastor comía en silencio. Movía el tenedor con lentitud, apartando la comida sin hambre real. Los sirvientes traían los platos sin decir una palabra. Ni siquiera miraban en su dirección. La voz regresó. «Antes reían contigo, ¿lo recuerdas?» Alastor dejó caer el tenedor con un leve clank. La voz no era un simple pensamiento. Era algo más. Algo real. Sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Sabía que, si lo hacía, sería como aceptar su presencia.
Ahora ni siquiera te miran. Alastor bajó la mirada. Era cierto. El comedor era tan grande y él tan solo. El susurro desapareció. Pero la sensación de que había algo más en la casa no lo abandonó. Se levantó sin terminar la cena y salió al pasillo. El eco de sus propios pasos fue lo único que lo acompañó. La casa ya no se sentía como un hogar. Se había convertido en una jaula donde los gritos de Monsieur Lafayette retumbaban por los pasillos vacíos. Era de noche cuando Alastor escuchó el estruendo. Desde su habitación, pudo oír el sonido de un plato romperse contra la pared, seguido por un golpe seco y un quejido ahogado. Su piel se erizó. Se levantó con cuidado y salió al pasillo, deslizándose con sigilo hasta la escalera. Se asomó y vio la escena en la cocina. Su padre estaba de pie en el centro de la estancia, tambaleándose por el alcohol, con el rostro enrojecido por la ira. Frente a él, en el suelo, un sirviente gemía de dolor, llevándose una mano a la mejilla donde una marca rojiza ardía en su piel morena. «Inútiles. Parásitos», vociferó Lafayette, golpeando la mesa con fuerza. «Todo lo que hago por esta casa y así me lo pagan». El resto del personal permanecía inmóvil, aterrorizado. Nadie se atrevería a moverse. Nadie se atrevía a hablar. Desde su escondite, Alastor sintió que el aire en la casa se volvía pesado. Y entonces, la voz otra vez. «Es patético. No puede soportar su propia miseria». Alastor apretó los labios. Algo en él le decía que debía hacer algo. ¿Pero qué podía hacer un niño ante un hombre roto? El silencio se prolongó hasta que Lafayette, con hombre soplido de desprecio, echó otro trago de whisky y se alejó, dejando la cocina sumida en la tensión. Esa noche, Alastor no durmió. No por miedo a su padre, sino porque la voz no lo dejaba en paz. Los días pasaron. Su padre se volvió cada vez más cruel. Ya no solo desquitaba su furia con los sirvientes varones. Ahora las criadas temían quedarse solas con él. Alastor lo notaba. Notaba los ojos rojos de las mujeres, el modo en que evitaban su mirada cuando pasaban junto a él en los pasillos. Notaba cómo las manos de los hombres se crispaban cada vez que su padre levantaba la voz. Qué fácil es quebrar a los humanos. La voz susurraba con una satisfacción venenosa en cada momento de sufrimiento ajeno que Alastor presenciaba. Un día, mientras se escondía en el pasillo, vio a una joven criada salir apresuradamente del despacho de su padre, sollozando y arreglándose la blusa con manos temblorosas. Ella no lo vio, pero él la vio. Algo dentro de él cambió. La casa que antes fue un refugio ahora era un lugar de desesperación. Una tarde, Alastor se encontró con André, el jardinero. Era uno de los pocos criados que aún quedaban, pero su postura mostraba cansancio, miedo y resignación. ¿Tú también vas a irte?, preguntó Alastor con frialdad. El hombre titubeó. Sabía que no debía mentirle. Señorito, a veces, es mejor saber cuándo marcharse. Alastor no respondió de inmediato. Solo lo miró con ojos impasibles. Siempre huyen los débiles, murmuró. El jardinero bajó la mirada y apretó los labios, pero no discutió. Se limitó a hacer una leve inclinación de cabeza y seguir su camino. Cuando la gran puerta principal se cerró tras él, la casa se sintió más vacía que nunca. La voz femenina soltó una risa suave en su mente. Los débiles siempre huyen. Pero tú no eres débil. Y por primera vez, Alastor no quiso ignorarla. Por primera vez, le gustó lo que decía. La noche se cernía sobre la mansión Lafayette como un sudario oscuro. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con una cadencia monótona, arrastrando consigo el lodo de los caminos y los últimos rastros de vida en la propiedad. La casa estaba vacía. Los sirvientes que quedaban se mantenían en las sombras, sin atreverse a hablar. Todo lo que se escuchaba era el viento, el repiqueteo de las gotas y el silencio del estudio de su padre. Alastor cenaba solo otra vez. Esta vez, no le molestaba. Levantó la cuchara y tomó un sorbo de sopa fría. No sintió su sabor. Nada tenía sabor en esa casa. La ausencia de su padre en la mesa ya no era algo que le sorprendiera. Sabía dónde estaba. Encerrado en su estudio, con una copa de whisky en la mano y los ojos vacíos. El peso del silencio era asfixiante. Y luego, ¡bam! Un golpe violento resonó desde el piso de arriba. Alastor se detuvo en seco.
Bajó la cuchara con calma y escuchó. Otro golpe. Esta vez, más fuerte. Y después, el sonido metálico de un cajón al abrirse bruscamente. Algo dentro de él supo lo que estaba a punto de pasar. Pero no se movió. «Ve a verlo», susurró la mujer en su mente, con una dulzura venenosa. No respondió. Se limitó a terminar su bocado, se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie. Subió las escaleras sin prisa. No había miedo en su pecho. Solo una extraña expectación. Se detuvo frente a la puerta del estudio. El sonido de una respiración agitada llegaba desde el otro lado. El cristal de la ventana crujió cuando su padre se apoyó contra ella. Alastor no llamó. No necesitaba hacerlo. Y entonces, el disparo. ¡Bum! El estruendo sacudió la casa. Las paredes parecieron contener el eco por unos segundos antes de que todo quedara en un silencio absoluto. Alastor no se sobresaltó. No corrió. Solo parpadeó lentamente y empujó la puerta. El estudio olía a pólvora y whisky. El gran sillón de cuero estaba manchado de sangre. Monsieur Lafayette estaba inclinado hacia un lado, con la pistola aún humeante en su mano, la sien perforada y la mirada vacía, fija en la nada. La luz de la lámpara apenas iluminaba su rostro, pero Alastor no necesitó verla para saber que su expresión era una mezcla de desesperación y resignación. El niño entró en la habitación, sus zapatos pisando la alfombra empapada de sangre. Se quedó de pie junto a su padre muerto. Lo miró con calma. La lluvia seguía golpeando las ventanas. El viento silbaba entre las grietas de la casa. Y entonces, la voz habló. Pero esta vez, su tono ya no era solo un susurro. «Míralo. Qué patético». Y pensar que alguna vez fue el gran Lafayette. Alastor inclinó la cabeza ligeramente. ¿Era esto el final? ¿Así terminaban los débiles? Los labios del niño se curvaron en una leve sonrisa. Solo sintió que el silencio de la casa ya no le pesaba tanto. Fin del capítulo 3.